¿Cómo están, apreciados jóvenes? Retomamos nuestra materia de formación ética en referencia al tema origen de los estados modernos. Estos estados modernos funcionan como una asociación sociopolítica caracterizada por poseer la fuerza legítima sobre un territorio y una población determinada. Entonces, estos estados modernos funcionan como un grupo, como una asociación sociopolítica y también posee una fuerza legítima sobre un territorio. Y esa fuerza legítima sobre ese territorio está basada o está determinada por una ley, por una constitución nacional. Por ende, posee una población dentro de ese territorio y también ese territorio es lo que tiene una soberanía, buscando el bien común para la población. Este sería el objetivo fundamental del Estado, buscar siempre el bien común de toda su población, de toda su comunidad, de toda la nación. Esto entonces es la concepción básica de un Estado moderno. En esta parte vamos a ver qué es lo que necesita el Estado para cumplir con su objetivo. Entonces, el Estado moderno, para que pueda cumplir con sus objetivos, necesita de una base fundamental, cuáles son las leyes, cuáles son las normas. En fin, existe primeramente una Constitución Nacional donde regula los objetivos, donde se establecen los derechos, donde se establecen las garantías, los deberes, las obligaciones, tanto del Estado como también así de la población en general. Entonces, para que pueda haber una armonía y pueda haber, digamos, un buen andar de una soberanía o de una nación, está basada en sus normas, en sus leyes, donde allí se establecen todos los pormenores de cómo debería funcionar un Estado o los objetivos que son propuestos por el Estado para la consecución de sus fines. En esta parte vamos a ver un poco de cómo se había originado un Estado. El Estado moderno tiene su origen en la Edad Media, donde en aquella época era caracterizada por una organización feudal que se basaba en dominar a los vasallos. Entonces, podemos decir que su origen tiene en la organización feudal, y una organización feudal era aquella persona con mayor poder. Él se llamaba el señor feudal, aquella persona que tenía tierras, que tenía para dar protección y también tenía como un territorio o tierras bien demarcadas que eran suyos. Entonces, en aquella época había muchas invasiones de varios grupos bárbaros, normandos, francos, godos, o sea, eran civilizaciones donde constantemente eran acechadas unas con otras. Entonces, el señor feudal tenía como una protección, hacía como muros de sus territorios, y las gentes que no tenían ese poder se aliaban con ellos a cambio de ciertos intereses. Trabajaba para el gran señor feudal y de esta manera el señor feudal les daba protección y le daba alimentos. Entonces, esto con el tiempo fue evolucionando y se había convertido en un estado. Entonces, el estado para hacer una comparación, hoy en día el señor feudal sería el presidente de la república y otras autoridades, y los vasallos serían la población en general.
para hacer un poco un modo comparativo. Entonces, el Estado tiene su origen en la organización feudal. Y siguiendo un poco con algunas de las características del origen, con el correr del tiempo, muchos de estos feudos, pequeños territorios, con sus jefes, con sus gente, con su población, se unieron. Normalmente era fácil porque había algo que tenían en común, como el idioma, sus costumbres, capaz también sus tradiciones. Entonces, de allí se ha convertido estos pequeños pueblos, estos pequeños territorios, se unieron con otros pequeños territorios y formaron de a poco una gran nación porque había algo que les unía, como son las costumbres, el idioma y capaz también algunas tradiciones. Y en la actualidad existen diferentes tipos de estados dependiendo ya de su política o de la política de cada nación, el grado de concentración de poder y también el grado de intervención en la vida política y social, y también el margen de participación de la ciudadanía. Entonces, esto es lo que diferencia lo que pueda existir una diferencia hoy en día de esos estados. Vamos a dar un poco un ejemplo rápido porque también tenemos más adelante otras clases que se refieren a la división de los estados, de los diferentes tipos de estados. Por ejemplo, existen, como dijimos, depende de la política y la forma de estructura, también depende del sistema económico para poder ver un estado capitalista, hay también un estado socialista, por ejemplo, hay también estados que están divididos por confederaciones, federales, unitarios, en fin, descentralizado, para dar algunos ejemplos de la actualidad que existen diferentes tipos de estados, como ya hemos mencionado, dependiendo de su organización política, social y económica. Y también de modo de cómo se le da la oportunidad o en cuanto a la participación de su ciudadanía. Bueno, hasta aquí, jóvenes, hemos llegado en referencia al origen del Estado y también cómo se constituye un Estado moderno.